Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis bastante riguroso de dos temas de alto impacto. Impacto financiero, económico. Vamos a extraer perspectivas clave de reportes recientes y también de decisiones judiciales importantes. Así es. Primero, vamos a examinar a fondo los últimos resultados trimestrales de Nvidia. Ya saben, esta gigante tecnológica que recientemente se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Ujú. Y vamos a ver la reacción un poco peculiar del mercado. Después, pasaremos a analizar una decisión judicial clave en Estados Unidos sobre aranceles. Un tema muy relevante. Una decisión que podría, digamos, redibujar los límites del poder presidencial en política comercial y, claro, traer consecuencias económicas importantes. Definitivamente. El objetivo es destilar lo esencial de estas fuentes, entender las fuerzas que hay detrás y anticipar posibles derivaciones. Casi como si estuviéramos en un seminario avanzado de economía y finanzas, pero más conversado. Exacto. Desmenuzar los detalles importantes. Vamos a ello. Comencemos con Nvidia. A ver, la narrativa inicial parece contradictoria. Sí, un poco. Nvidia anuncia su mejor trimestre histórico, rompe récords por todos lados, pero sus acciones caen después de la publicación. Cierto. Vamos a indagar en las cifras para entender esta dinámica. Perfecto. Los números son, francamente, notables. Reportaron ingresos de 46.7 mil millones de dólares, Una cifra enorme. superando ligeramente la estimación de 46.1 mil millones. Esto es un crecimiento del 6% respecto al trimestre anterior y un impresionante 56% interanual. Que sigue siendo muchísimo crecimiento anual. Y este avance sigue siendo impulsado sobre todo por su división de centros de datos. Eso no cambia. Ujú. El motor principal. Además, las ganancias por acción, el famoso EPS, bueno, la parte de la ganancia que le toca a cada acción, Exacto. alcanzaron los $15, muy por encima de los 11 que se esperaban. Una diferencia considerable ahí. Sí. Y los márgenes brutos, que nos hablan de la eficiencia, ¿no? Antes de otros gastos, Correcto, la eficiencia productiva. se mantuvieron muy sólidos, en un 72%. La ganancia neta fue de 26.4 mil millones de dólares. Impresionante. Un 41% más que el trimestre previo. Para ponerlo en perspectiva, y este dato me parece increíble, A ver. por cada $100 que Nvidia ingresa por ventas, convierte 57 en beneficio neto. ¡Wow! Es una rentabilidad extraordinaria. Realmente, casi 60 centavos de cada dólar. Más anunciaron un programa masivo de recompra de acciones por 60 mil millones de dólares. Que eso suele interpretarse como, bueno, una señal fuerte de confianza interna, ¿no? De que la directiva cree que la acción está barata o a buen precio. Totalmente. Ahora, un detalle importante. Estas cifras espectaculares se alcanzaron sin ventas registradas del chip H20 a China. Ujú, debido a las restricciones de... Correcto. Y de hecho, Nvidia no proyecta ventas significativas de este tipo a China en su guía futura, al menos por ahora. Ese es un punto geopolítico clave a tener en cuenta. Quizá el único punto que quedó, digamos, ligeramente por debajo de las expectativas más optimistas fue en el segmento específico de centros de datos. Aunque hay que recalcar, como bien decías, que el segmento creció muchísimo en términos absolutos. Exacto. Pero parece que el mercado esperaba aún más ahí. Y justo ahí, creo, radica el núcleo de la reacción del mercado. Con estas cifras objetivamente estelares, ¿por qué esa caída inicial de la acción? Es la pregunta del millón. La respuesta, me parece, yace en las expectativas. El mercado se ha mal acostumbrado quizás, a que Nvidia no solo cumpla, sino que pulverice las previsiones, trimestre tras trimestre. Ajá. Esta vez, aunque superó las expectativas generales, el margen fue más estrecho. No fue la sorpresa mayúscula a la que algunos inversores ya se habían habituado. Entiendo, como que la paliza a las estimaciones no fue tan grande como otras veces. Exacto. Y aquí entra un concepto clave para la valoración a largo plazo, el ritmo de crecimiento. La velocidad. Precisamente, si bien el crecimiento anual sigue siendo espectacular, ese 56%, el crecimiento trimestral secuencial fue del 6%. Y eso, para algunos, es una señal de desaceleración en la tasa de aceleración. O sea, sigue creciendo, pero no acelera tan rápido como antes. La segunda derivada, como dirían los matemáticos. Exacto. Y algunos inversionistas temen que la compañía esté entrando en una fase de madurez de su ciclo de crecimiento exponencial, lo que se conoce como la inflexión de la curva S. La famosa curva S, el punto donde el crecimiento explosivo empieza a moderarse antes de, bueno, estabilizarse eventualmente. Correcto.
La pregunta de fondo es si esa fase de hipercrecimiento está llegando a su fin o al menos moderándose significativamente. Entiendo perfectamente. Entonces, no es solo el número absoluto, sino cómo cambia ese crecimiento, la velocidad a la que cambia, lo que genera cierta inquietud en una parte del mercado. Precisamente. Sin embargo, hay que poner las cosas en perspectiva también. Claro, Estamos hablando de una empresa que proyecta una ganancia anualizada que podría rondar los 106.000 millones de dólares. cifras astronómicas. Con esa base, su ratio precio-beneficio, el PER, que nos dice cuántos dólares pagan los inversores por cada dólar de beneficio anual, Ajá. se sitúa alrededor de 42. Y en el universo de las tecnologías de alto crecimiento, pues un PER de 42 no es necesariamente visto como exorbitante por muchos analistas. Depende de cuánto esperen que siga creciendo, ¿no? Exacto, siempre depende del crecimiento futuro esperado, pero no es una cifra loca, digamos. Y la recompra de acciones también actúa como un contrapeso. Sugiere que la propia dirección ve valor al precio actual. Esto nos lleva a reflexionar sobre la psicología del mercado, ¿no? Parece que estamos en un punto donde las narrativas, las expectativas sobre el futuro, pesan casi tanto o incluso más que los resultados financieros concretos, por excelentes que sean. Es una excelente manera de plantearlo, sí. El caso Nvidia es un ejemplo perfecto. Muestra cómo la gestión de expectativas y la narrativa dominante sobre el crecimiento futuro pueden influir de forma drástica en la valoración. Aunque los fundamentales sean sólidos como una roca. Exacto. Y subraya también esa dependencia crítica del segmento de centros de datos y el factor geopolítico latente con China, cuya ausencia en las proyecciones futuras sigue siendo un punto de atención importante. Y ese ligero mes, esa pequeña desviación en las expectativas para centros de datos, aunque crecieron un montón, Fue suficiente para activar las alertas de los más sensibles a cualquier indicio de cambio en la trayectoria. queda claro el complejo entramado de factores en Nvidia. Ahora, si te parece, pivotemos hacia otro escenario. Adelante. Otro donde las decisiones institucionales tienen un potencial impacto económico enorme. Nos referimos a una reciente sentencia en Estados Unidos. Sí, sobre los aranceles implementados durante la administración Trump. Correcto. Una Corte Federal de Apelaciones ha emitido un fallo significativo. Así es, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, que es un tribunal clave en temas de comercio internacional, Ajá. dictaminó, por una mayoría de 7-4, que el expresidente excedió la autoridad que le daban ciertas leyes. ¿En qué sentido la excedió? A el usar poderes, digamos, interpretados como de emergencia, para imponer aranceles globales de manera recíproca, Entiendo. sin una autorización específica y previa del Congreso para esa acción en concreto. O sea que actuó unilateralmente donde, según la Corte, necesitaba pasar por el Congreso. Básicamente sí. Y este fallo confirma una decisión anterior de una Corte de Comercio Inferior, pero al venir de una Corte de Apelaciones tiene un peso jurídico mucho mayor. Ahora, más allá de lo legal, ¿cuáles son las implicaciones económicas y de poder? Son profundas. Primero, algo vital. Los aranceles afectados por este fallo siguen vigentes, por ahora. O sea, no se eliminan automáticamente. No, la Corte ha fijado un plazo, hasta el 14 de octubre, para que la administración actual decida si eleve el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Ah, o sea que esto podría llegar hasta la Corte Suprema. Exactamente. Y esa posible apelación es crucial, porque lo que decida el máximo tribunal sentaría un precedente definitivo sobre los límites del poder ejecutivo para imponer ciertos tipos de aranceles sin pasar por el legislativo. Analicemos los posibles caminos. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema confirma este fallo? O si decide no tomar el caso, que en la práctica lo confirmaría. Bueno, las consecuencias serían de gran calado. Primero, establecería un límite más estricto a la capacidad de futuros presidentes para usar ciertas interpretaciones de leyes comerciales o poderes de emergencia para imponer aranceles unilateralmente. Más control del Congreso, digamos. Podría requerir una justificación mucho más específica, sí. Y segundo, y esto tiene un impacto fiscal directo y potencialmente enorme. ¿El dinero? Exacto. Podría abrir la puerta a que el gobierno tenga que reembolsar los aproximadamente 159.000 millones de dólares recaudados mediante estos aranceles específicos desde que se implementaron. 159.000 millones. Es una cifra gigantesca. Enorme. Un reembolso de esa magnitud tendría repercusiones fiscales muy notables. Y el escenario opuesto,
¿Qué pasa si la Corte Suprema revierte el fallo de la Corte de Apelaciones, si le da la razón a la interpretación de la administración Trump? Pues, si la Corte Suprema fallara a favor de esa interpretación más amplia del Poder Ejecutivo, validaría el uso de estas herramientas arancelarias de forma más discrecional por parte del presidente. Le daría luz verde. En esencia, sí. Confirmaría que el Ejecutivo dispone de una palanca poderosa y relativamente unilateral para actuar en política comercial bajo ciertas circunstancias, sin necesitar la aprobación explícita del Congreso para cada acción específica. Fortalecería al Ejecutivo en futuras negociaciones o disputas comerciales. Sin duda. Las fuentes citan la reacción del expresidente Trump, quien, describió a la Corte de Apelaciones como altamente partidista y sostuvo que eliminar los aranceles sería perjudicial para el país. Ujú. Esto muestra claramente la tensión que existe sobre cuál es la política comercial adecuada, y más a fondo, sobre la distribución de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta área tan sensible económicamente. Exactamente. Este caso trasciende los aranceles en sí mismos. Pone sobre la mesa una cuestión estructural sobre el equilibrio de poderes en la formulación de la política económica estadounidense. Con consecuencias muy concretas. Muy concretas, miles de millones en ingresos fiscales, el futuro marco de la estrategia comercial del país y la definición misma de las herramientas disponibles por el presidente en el escenario internacional. Y la incertidumbre mientras tanto. Claro, la incertidumbre que genera esta situación, hasta que haya un pronunciamiento final de la Corte Suprema, también impone costos indirectos. Las empresas que dependen del comercio internacional necesitan previsibilidad. Afecta inversiones, cadenas de suministro. Totalmente. Afecta decisiones de inversión y la planificación a largo plazo de las cadenas de suministro. Si conectamos los puntos de nuestra discusión de hoy, Sí. vemos dos ejemplos muy claros de cómo elementos que no son estrictamente financieros pueden moldear profundamente los mercados y la economía. Totalmente. En el caso de Nvidia, el factor determinante fue esa brecha entre los resultados, que eran excelentes, y las expectativas, que eran estratosféricas, junto con la narrativa sobre la tasa de crecimiento futura. Las expectativas y la narrativa. Y en el caso de los aranceles, el elemento disruptivo es la incertidumbre jurídico-política, incertidumbre sobre herramientas económicas clave y sobre el marco institucional que define quién tiene el poder de usarlas y bajo qué condiciones. Entonces, si tuviéramos que sintetizar las lecciones clave de esta exploración conjunta, ¿cuáles serían los puntos esenciales a retener? Pues yo diría... Primero creo, Nvidia ilustra de forma muy clara que en los mercados actuales, sobre todo en sectores de alta tecnología y crecimiento, no basta con cumplir o incluso superar moderadamente las previsiones financieras. No, ya no es suficiente. La magnitud del desempeño frente a unas expectativas a menudo hiperbólicas y la percepción sobre la sostenibilidad y el ritmo de aceleración del crecimiento futuro son determinantes para la valoración. La narrativa y la psicología del mercado juegan un papel protagónico, ¿sí? Y segundo, la controversia sobre los aranceles. Pone de relieve cómo las decisiones judiciales y el marco legal pueden tener consecuencias económicas directas y multimillonarias. Esos 159,000 millones son una cifra que obliga a prestar atención, sin duda. Pero más allá del impacto monetario inmediato, estas decisiones pueden, como decíamos, redibujar las reglas fundamentales de la política comercial y alterar significativamente el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno. Con efectos potencialmente duraderos sobre cómo se toman decisiones económicas estratégicas a nivel nacional. De acuerdo. Exacto. Y esto, fíjate, nos conduce a una reflexión final, particularmente pertinente en un contexto de análisis avanzado como el que buscamos aquí. A ver. Dada esta extrema sensibilidad del mercado a las expectativas, a las narrativas, a los cambios en el ritmo de crecimiento, como vimos con Nvidia, y simultáneamente el potencial de cambios abruptos en el entorno político y legal con impactos económicos masivos, como ilustra el caso de los aranceles. Sí, esa doble incertidumbre. Exacto. ¿Cómo pueden los modelos de valoración financiera y las estrategias de inversión incorporar de manera más efectiva esta doble capa de incertidumbre? Me refiero a la incertidumbre financiera más tradicional, que se puede modelar con ciertas herramientas estadísticas, frente a la incertidumbre político-legal, que a menudo es más binaria, menos predecible y con consecuencias potencialmente sistémicas. Una incertidumbre más cualitativa o de cisne negro, quizás. Podría ser. Entonces, la pregunta es, ¿qué enfoques analíticos o qué marcos de gestión de riesgos
podrían ser más útiles para navegar este complejo entorno donde lo económico, lo político y lo legal están cada vez más entrelazados. Una pregunta excelente y compleja, ciertamente. Encapsula bien los desafíos actuales del análisis. Sin duda, da pie a una exploración continua. Definitivamente. Con esta reflexión concluimos nuestro análisis profundo de hoy. Gracias por acompañarnos.